La Copa del Mundo es el sueño de todo futbolista, pero antes de llegar a la élite, existe un torneo que nos permite atisbar la evolución de las nuevas generaciones. El Mundial Sub-20 de la FIFA nació para descubrir a las leyendas del futuro, y en este vídeo vamos a repasar todas las finales y los campeones de una Copa Mundial Juvenil que nos dejó partidos e historias que quedarán para las memorias del fútbol. Si te gusta Memorias del Fútbol, debes saber que ya tenemos dos libros, Memorias de la Copa del Mundo y el nuevo libro de Memorias de la Champions. Te dejo los links en el comentario fijado. El primer Mundial Sub-20 se disputó en Túnez y deparó una igualada final entre la Unión Soviética y México. Los aztecas forzaron la prórroga anotando el 2-2 en el minuto 88, pero acabaron perdiendo el título en la tanda de penaltis. La URSS se proclamaba como primer campeón del mundo juvenil. 2 años después el torneo se disputó en Japón y presenció el nacimiento de la leyenda de Diego Armando Maradona. El Pelusa se consagró ganando el Balón de Oro del Mundial y marcó 6 goles a lo largo del campeonato. Uno de ellos lo anotó en la final, donde Argentina derrotó 3-1 a la Unión Soviética y se confirmó como campeona del mundo. La edición de 1981 se disputó en Australia y vio cómo Alemania se imponía por un claro 4-0 a la sorprendente selección de Qatar. 2 años más tarde México acogió la cita mundialista y Brasil y Argentina se jugaron el título en un intenso clásico sudamericano que se decidió con un polémico penalti. Giovanni anotó el gol del triunfo brasileño desde los 11 metros, y la canariña se coronaba con una generación liderada por el delantero brasileño, que fue balón y bota de oro del torneo, eclipsando a compañeros de selección como Dunga o Bebeto. En 1985, el Mundial se disputó en la Unión Soviética, donde la España de Losada, Fernando Colomero, Juan Carlos Unzué llegó hasta la final. El equipo español se midió a los vigentes campeones brasileños, que dominaron un partido que acabó con 0-0 pese a la expulsión de Mendiondo en el minuto 61. Sin embargo, el partido se decidió en el primer minuto de la prórroga con un gol de Enrique, y Brasil lograba su segundo entorchado tras levantar su segundo título consecutivo. El Mundial de Chile de 1987 nos permitió ver la mejor generación yugoslava de la historia, que se alzó con el título tras derrotar a Alemania Federal en la final. Boban y Witeček marcaron los goles que llevaron el duelo a la tanda de penaltis, en la que los balcánicos se mostraron infalibles y se alzaron con el campeonato del mundo. En aquella selección balcánica destacaban los nombres de Boban, Jarni, Mijatovic o Šuker, y sobre todo el del centrocampista Robert Prosinecki, designado como el mejor jugador del torneo y del que tenéis un vídeo en Memorias del Fútbol. Aquella generación yugoslava hubiera sido una de las grandes aspirantes a ganar la Euro 92 y los mundiales del 94 y el 98, pero la cruenta guerra de los Balcanes rompió el país en pedazos y dividió el talento de aquella gran selección. En 1989, el campeón del mundo juvenil fue Portugal, que comenzaba a labrar su camino como potencia formadora, impulsada por jugadores como João Pinto, Paulo Sousa o Fernando Couto. La selección lusa se impuso 2-0 a Nigeria en Arabia Saudita y se estrenaba en el palmarés en vísperas de organizar el Mundial de 1991. Ya como anfitriones, Portugal aprovechó el esplendor de una generación dorada, en la que los Jorge Costa, Figo, Peixe o Rui Costa revalidaron el título tras imponerse a la Brasil de Roberto Carlos y Elber en la final de Lisboa. El duelo finalizó con empate a 0 tras los 120 minutos de juego, y los penaltis decidieron que Portugal revalidase su título para proclamarse bicampeón mundial.
La selección canariña alcanzó nuevamente la final de 1993 y logró su tercer título mundial tras imponerse a Ghana por 2-1 en Australia. Dúo adelantó a las Estrellas Negras, pero los tantos de Jan y Gian en el minuto 88 acabaron dando el mundial a la selección canariña. Qatar acogió el mundial de 1995, donde Brasil alcanzó su tercera final consecutiva para jugar otro clásico sudamericano frente a Argentina. La albiceleste despachó a la España de Raúl de la Peña y Echeverría por un rotundo 0-3 en semifinales, e impuso su superioridad ante los brasileños en un partido por el título que se definió con un golazo construido entre El Caño y Bagaza y Leo Biagini. Argentina controló la ventaja hasta los minutos finales, y Guerrero anotó el definitivo 2-0, que daba el segundo título mundial sub-20 a la selección dirigida por Pekerman. La albiceleste se presentó al Mundial de Malasia de 1997 como la gran favorita, y con jugadores como Leo Franco, Samuel, Leo Scaloni, Aimar Cambiaso o Riquelme, dominaron un torneo en el que derrotaron a Uruguay en la final. Los charrúas se adelantaron en el marcador con un tanto de Pablo García, pero Argentina le dio la vuelta al electrónico con los tantos de Cambiaso y Quintana. Argentina levantaba su tercer Mundial Sub-20 y el segundo de manera consecutiva. En 1999 España conoció a su primera generación de oro en Nigeria. La selección dirigida por Iñaki Sáez estaba liderada por jugadores como Casillas, Aranzubía, Xavi Hernández, Colsa, Barquero, Gabri o el olvidado Pablo Couñago, que acabó el torneo como bota de oro tras marcar 5 goles. Por primera vez el torneo se equiparó al de los mayores con 32 participantes, y tras eliminar a Estados Unidos, a Ghana en la tanda de penaltis y a la Mali de Seydou Keita en semifinales, la rojita vapuleó a Japón en la final. España se deshizo de los nipones por 4-0 y levantaba su primer Mundial Sub-20 tras lograr la mayor goleada de la historia de las finales. La vigente campeona ni siquiera logró clasificarse para la fase final de 2001, que se disputó en Argentina y que acabó con un nuevo título para la albiceleste. La generación de Maxi Rodríguez, Andrés de Alessandro o el Conejo Saviola llegó a la final de Buenos Aires, donde se impuso a Ghana por un rotundo 3-0 para levantar su cuarto título mundial, el tercero de las últimas 4 ediciones. La hegemonía sudamericana continuó en la edición de Emiratos Árabes Unidos de 2003, en la que la Brasil de Dudu, Fernandinho o Dani Alves se midió en la final contra la España de Iniesta o Sergio García. El duelo quedó marcado por la expulsión de Melle en el minuto 4, y tras más de 80 minutos aguantando con un hombre menos, Fernandinho anotó el gol que derrotaba a la rojita y daba la victoria a la canariña. Brasil empataba con Argentina y levantaba su cuarto Mundial Juvenil. La edición de 2005 se disputó en los Países Bajos y fue conocida por la aparición de Lionel Messi, quien brilló con luz propia y lideró una generación que apuntaba a la élite. La Pulga fue el Balón de Oro y el máximo goleador del torneo con 6 tantos, anotando 2 de ellos en la final frente a Nigeria. Finalmente, Argentina se impuso por 2-1 a los africanos y se alzaba con el quinto título de su historia en esta categoría. Argentina continuó su época dorada con Ángel Di María y Sergio Agüero como referentes, conquistando su sexto mundial en Canadá, después de imponerse en la final a la República Checa. Los centroeuropeos se adelantaron con un gol de Fenin en el minuto 60, pero el gol del Kun niveló inmediatamente el marcador y otro tanto de Zarate acabó dando la victoria al albiceleste en el minuto 86. La final de 2009 se disputó en Egipto
y vivió un campeón inédito tras un aburrido 0-0 entre Ghana y Brasil, que quedó condicionado por la temprana expulsión de Adu en el minuto 37. A pesar de todo, los ganeses aguantaron el empate y el campeón se resolvió en la tanda de penaltis. La canariña falló sus 3 últimos lanzamientos y las estrellas negras hicieron historia al ser la primera selección africana que se proclamaba campeona del mundo sub-20. El Mundial de Colombia 2011 volvió a deparar una final entre Brasil y Portugal, aunque esta vez se decantó a favor de la verde amarela. Brasileños y portugueses igualaron a 2 en los primeros 90 minutos, y Oscar acabó decidiendo el campeonato para su selección al anotar 3 goles, incluyendo el definitivo 3-2 en el minuto 111 de la prórroga. La canariña levantaba su quinto y hasta la fecha último título. El torneo de Turquía 2013 fue para la Francia de Paul Pogba, que emergió como una figura tras llevarse el Balón de Oro del campeonato y liderar a su selección hasta la final frente a Uruguay. El 0-0 final provocó que el campeón volviese a decidirse desde los 11 metros, resultando la selección gala como ganadora por primera vez en la historia. En Nueva Zelanda 2015, Serbia dio la sorpresa y levantó el trofeo tras imponerse a Brasil en la final. Los brasileños nivelaron el gol de Mandić con un tanto de Pereira, pero el gol de Maximovic acabó resolviendo el partido a 2 minutos del final. Entre los jugadores más destacados de aquella selección, destacaba el de Sergei Milinkovic-Savic. El Sub-20 de 2017 se disputó en Corea del Sur y tuvo una final inédita que enfrentó a Venezuela y a Inglaterra. El partido se decidió con el gol de Dominic Calvert-Lewin y Peñaranda falló un penalti a 20 minutos del final. Los Three Lions se alzaban con su primer mundial juvenil. En Polonia 2019, la Ucrania de Lunin se proclamaba por primera vez campeón en esta categoría, demostrando que Europa Oriental también fabrica talentos. La Corea del Sur de Kang In-lee fue su sorprendente rival en una final que se resolvió por 3-1 a favor de los ucranianos. En ese torneo, Erling Haaland se destapó al ser la bota de oro, después de marcar 9 goles en el campeonato, pero todos ellos anotados en un solo partido frente a Honduras. Si quieres ver la historia de este partido, también tienes un vídeo en el canal. La edición de 2021 se pospuso por la pandemia del COVID-19 y la de 2023 se disputó en Argentina. Uruguay e Italia protagonizaron una igualada final que no se resolvía hasta que Luciano Rodríguez marcó el gol de la victoria charrúa en el minuto 85. A la tercera fue la vencida y la celeste lograba su primer torneo mundial en la categoría. El último Mundial Sub-20 se celebró en Chile y deparó otra final para la historia. Marruecos alcanzó el partido decisivo tras deshacerse de Francia en semifinales y superó con claridad a Argentina con un doblete de Zahbiri en el partido por el título. Con esta victoria, los Leones del Atlas logran su primer campeonato del mundo juvenil y se confirman como una potencia emergente que aspira a confirmarse como la mejor selección del continente africano en el siglo XXI. A pesar de la derrota, Argentina lidera el palmarés del Mundial Sub-20 con 6 títulos, mientras que Brasil le sigue con 5 coronas. Por detrás están Portugal y Serbia, que hereda el título de Yugoslavia con 2 premios, mientras que después le siguen 9 selecciones con un solo campeonato del mundo. Cada final del Mundial Sub-20 dejó huella y cada generación un legado. Hubo talentos precoces que quedaron en nada y estrellas como Maradona, Messi, Agüero, Pogba o Casillas que dieron sus primeros pasos antes de convertirse en leyendas. Esta ha sido la historia de los Mundiales Sub-20, el primer rugido de quienes están destinados a cambiar la historia y entrar en el futuro
en las memorias del fútbol.